almas al que los hizo. Gloria. ¿A quién la gloria? A Jehová. Adóralo si aún vives. Aleluya. Gloria a Dios. Que te oiga con lo que tengas. Gloria a Dios. Bendito sea Jehová. ¿A quién nos mandó oír Jehová? A Jesús. Quien quiera oírlo, glorifíquelo. Gloria a Jesús. Aleluya. ¿Qué más hizo Jehová? Si lo sabes, bendícelo. Bendito sea Jehová. Aleluya. Espíritus, al que lo venció en la carne. Gloria a Jesús. Aleluya. Ven y ve a Dios viniendo. Aleluya, gloria a Dios. Como sea tu cuerpo, apártalo para Dios. Aleluya, gloria a Dios. Devotos, invoquen al obispo Shilo. Deséalo Israel, obispo Shilo. Deséalo Ismael, obispo Shilo. Aleluya, gloria a Dios. Bienvenidos a todos mis semejantes sobre la faz del planeta Tierra a este su canal titulado Carlos Solís, su servidor. Amada Iglesia de Jesucristo, ahora tengo la oportunidad de parte de Dios de presentarles, de compartirles un gran tema bíblico titulado ¿Qué hizo Jesús durante su muerte? Aleluya, gloria a Dios. Para ello quisiera darles una breve introducción acerca de lo que significa la palabra o de lo que quiere decir Seol, que significa morada de los muertos. Leamos con el permiso y favor de Dios su palabra en el libro de los Salmos, capítulo 49, versículo 14 y 15. Como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará, y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer, y el Seol será su morada. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Aleluya. Aquí podemos ver una breve explicación que el Seol, que es una morada de los muertos, donde van todos los muertos, y explica claramente la Biblia que ahí la vida también de aquellos que han sido fieles a Dios sobre la tierra serán redimidos. O sea, todas las personas que esperaron a Jesús desde los tiempos de Adán y Eva, ellos esperaban una redención. Desde el momento que Dios le quitó el paraíso a Adán y Eva, para poder ingresar a ese paraíso tenían que ser redimidos. Y nadie podía, hasta que vino Jesús, nadie podía entrar al paraíso. Ese paraíso que Dios le quitó a Adán y Eva se lo llevó al tercer cielo. Mientras tanto, Dios dejó una morada donde van los muertos. Es ahí donde la vida de todas las personas fieles aquí sobre la faz de la tierra iban a ese lugar y esperaban su redención. Continuemos. También compartamos, hablando del Seol, vayamos al libro de Isaías capítulo 14, versículo 9. Capítulo 14, versículo 9. Leamos con el permiso y favor de Dios su palabra. Aleluya. El Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte.
hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán: tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. También el Seol describe que es un lugar para las personas que han vivido una vida corrompida sobre la faz de la tierra. Y gusanos, dice, serán su cama y gusanos te cubrirán. Y gusanos te cubrirán. Continuando con este tema, amada Iglesia de Jesucristo, también les puedo dejar un comentario acerca de lo que dijo Jesús acerca del Seol, que está en Lucas capítulo 16, versículo 19, y también del ladrón arrepentido en capítulo 23, versículo 43. Ahora vayamos, ¿dónde queda el Seol? Vayamos a Mateo capítulo 12, versículo 40. Mateo capítulo 12, versículo 40. Dice así: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Dónde queda el Seol? La morada de los muertos queda en el corazón de la tierra. Continuemos con esta predicación acerca del Seol. Leamos pues Mateo capítulo 15, versículo 24. Dice así: él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y San Juan 11, 51 al 52. San Juan 11, dice así: esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Amada Iglesia de Jesucristo, lo que estamos entendiendo poco a poco es que Jesús, cuando estuvo aquí en tierra, Él fue enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel primeramente, de predicarles la salvación, que era un mensaje alarmante, urgente, porque si no vivían de acuerdo a la palabra de Dios, estaban expuestos a ir a esa morada del infierno, donde son recibidos aquellos que son infieles a Dios sobre la faz de la tierra. A ver, continuemos. San Juan capítulo 5, versículo 25. Dice así: de cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyeren vivirán. Jesús en vida profetizó y dijo bien claro que los muertos iban a oír su voz, y los que lo oyeren vivirán, dándonos a entender que no solamente Él vino a predicar a los vivos, sino que estaba profetizando que cuando iba a morir, tenía que morir por la nación de Israel y también por el mundo entero, para congregar a todos
como él profetizó en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por tanto, Jesús en vida nos estaba aclarando bien en claro que él tenía un ministerio después de la muerte. O sea que con la muerte Jesús nos estaba dando a entender, no acababa la vida del ser humano, del hombre. Por tanto, su mensaje era un mensaje de alarma, de alerta, que si tú no eres fiel sobre la faz de la tierra a Dios, estás yéndote al abismo. Y ese Seol que queda en el centro de la tierra, te esperan ahí un lugar de tormento, que es por la eternidad. Continuando con este tema, amada Iglesia de Jesucristo, nos vamos a 1 Pedro capítulo 3, versículos 18 al 20. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 18 al 20. Dice así: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Entonces aquí se cumple lo que Jesús dijo en vida. De cierto os digo, que ahora es, y ahora oirán los muertos la voz del Hijo del Hombre. Entonces Jesús también dijo más adelante: tengo otras ovejas que no son de este redil, y aquellas también debo traer, y oirán, y debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Entonces Jesús se cumple su profecía, él mismo cumple su profecía de que iba a morir por la nación de Israel, iba a morir por el mundo entero, y que se iba a ese lugar, porque él profetizó y dijo que se iba al centro de la tierra. ¿Qué hizo Jesús durante su muerte? Se fue a predicar el Evangelio. Se fue a predicar el Evangelio a estas personas desobedientes. Pero usted dirá, si me estás dando a entender que el infierno también hay un lugar intermedio donde uno se puede arrepentir, o otro lugar donde Dios acepta esas clases de personas y pueda uno arrepentirse después de muerto y poder salvarse. No, Jesús después de muerto tenía que ir al centro de la tierra, porque en el centro de la tierra era un lugar para recibir a los muertos. O sea que con la vida del hombre sobre la faz de la tierra no acaba, continúa, se iba a ese lugar. Y ese lugar estaba dividido en dos lugares. Era un lugar de tormento y era un lugar pacífico. Algo semejante como el paraíso, pero no era el paraíso. Un lugar de espera, donde unos eran atormentados y otros disfrutaban de la gloria de Dios. Jesús lo había dicho en vida. De cierto os digo, que los muertos oirán su voz. Todos los muertos tenían que oír la voz de Jesús, tenían que oír la predicación de Jesús, tenían que oír el Evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo. Porque esas personas tenían que ser redimidos, solamente aquellas personas. Claro que Jesús fue a predicar a todas esas personas desobedientes en los tiempos de Noé. Ellos eran los espíritus encarcelados en el centro de la tierra, que estaban ubicados en un lugar. Pero ¿por qué fue Jesús a predicar a estas personas? Porque esas personas se arrepintieron. Recuerda que Dios dio 40 días
Y en esos 40 días hubieron muchísimas personas que se arrepintieron. Y la Escritura dice bien claro en Hechos 2:21, todo aquel que le invocare será salvo. Y en Hebreos 9:27 dice que Dios da vida al hombre aquí en la tierra y después de la muerte viene el juicio. O sea, la salvación es mientras estás en vida. Y aquellas personas que padecieron la condenación de Dios en carne, pero viendo ya que era tarde, pero no tan tarde para salvar su alma, invocaron a Dios, suplicaron y rogaron que tuviera misericordia. Y Dios, que es misericordioso, oyó su súplica y lo salvó. Por tanto, ellos salvaron su alma, mas no podían salvar su cuerpo, pero sí salvaron su alma. Jesús va a esas personas desde los tiempos de Adán y Eva. También va a Abraham y a todos los suyos. Claro que primeramente fue a Abraham y a los suyos, y también fue a las otras ovejas que se encontraban en otro lugar, pero no era un lugar de condenación. Jesús primeramente va a las primeras ovejas sobre la faz de la tierra, también al centro de la tierra después de muerto, y también a estos espíritus encarcelados que eran las personas que habían desobedecido el mensaje de Noé, que Dios les dio a Noé. Es así como Jesús los redime y los congrega a ellos y se los lleva recién al paraíso, porque tenían que ser justificados por Jesús para poder tener entrada al paraíso. Es así que Jesús se los lleva al paraíso y cumple su gran profecía de congregar a las otras ovejas. ¿Y sigue haciendo esa obra? Claro que sí. Continuemos, amados hermanos, amada Iglesia de Jesucristo, con este tema. Capítulo 4 de 1 San Pedro, versículo 6. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. ¿Para qué fue predicado el Evangelio? Solamente el Evangelio es para la gente que se ha arrepentido y esperaban la redención y esperaban la salvación de sus almas. Es para aquellas personas que se arrepintieron sobre la faz de la tierra. Es por eso que Jesús cumple su profecía que dijo en vida, que los muertos iban a oír su voz y que también tenía otras ovejas que iban a oír su voz y los iba a congregar. Iba a haber un solo pastor. Jesús, cumpliendo su profecía, explica claramente que ellos recibieron el mensaje de la salvación porque eran dignos de escuchar, porque se habían arrepentido en vida, por tanto eran dignos de escuchar y poder entrar al paraíso. Es así que Jesús muda a todos los descendientes de Abraham, muertos de la descendencia de Abraham, fieles aquí en la tierra, y también de Adán y Eva, todos los fieles que murieron en los 40 días de diluvio, desde Adán y Eva, y se los lleva. Claro que el infierno claro que ese lado lo dejan vacío para que siga ensanchándose el infierno. O sea, el infierno quedó muchísimo más grande. Ahora, algunos dirán, amada Iglesia de Jesucristo, que aquellos espíritus encarcelados son son los ángeles. No es así, amada Iglesia, porque ahí está especificando bien claro que son aquellos que desobedecieron y no entraron al arca, aquellos que no hicieron caso al llamado de Dios. Veamos en 2 San Pedro, capítulo 2, versículo 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, no los perdonó. Fueron condenados en la carne aquellas personas, eso es cierto, pero llegaron a salvar sus almas.
Y es así que Jesús, después de en su muerte, va ahí, durante su muerte, va y les predica el Evangelio. También dicen Judas, para aclarar quiénes eran verdaderamente estas personas. Judas, versículo 6, dice así: y a los ángeles, que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Entonces Jesús también fue, como dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 27, que el Hijo tiene poder para hacer juicio. Entonces fue también a otro lugar donde no era el infierno, porque el infierno es para los moradores que han sido infieles sobre la faz de la tierra. También los ángeles que fueron infieles en los tiempos de la descendencia de Adán y Eva y se procrearon con los seres humanos, ellos tuvieron un lugar aparte para esos ángeles rebeldes, caídos. Y también Jesús les dictó juicio a esos ángeles. Y dice bien claro, note la diferencia lo que le dice a los ángeles. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. O sea, ellos están condenados eternamente. Dice bien claro, así no se refiere, nótese bien claro que así no se refiere a lo anterior dicho en 1 San Pedro capítulo 3, versículo 20. Ahí está especificando que era la descendencia de Adán y Eva, eran seres humanos. Pero acá está refiriéndose a los ángeles, que están condenados eternamente bajo oscuridad y esperando el juicio del gran día para que sean confirmados delante de todos los seres humanos quiénes eran ellos. Amada Iglesia de Jesucristo, si alguien cree que la vida se acaba con la muerte, está completamente equivocado. Como les he presentado, esta es la morada sobre la faz de la tierra de los seres vivos. Pero Jesús había hecho una morada en el centro de la tierra, donde tenía que reservar a todas las almas que eran fieles y a los infieles en el centro de la tierra. Mientras ellos esperaban la venida de Jesús para ser redimidos. ¿Redimidos por qué? Porque recuerde que cuando pecó Adán y Eva, ellos fueron expulsados del paraíso y el paraíso fue quitado de la tierra y fue trasladado al tercer cielo, al reino de los cielos. Por tanto, para entrar al paraíso, las almas eran mudados al centro de la tierra, fieles e infieles, para esperar la redención, aquellos que han sido fieles, no los infieles, y poder tener entrada al paraíso. Es así que cuando Jesús viene a la tierra, predica su evangelio, ahí no acabó en su muerte su misión, sino que durante su muerte Él también sigue predicando el evangelio. Aquellos que se arrepintieron en los 40 días de diluvio, mientras Dios en su misericordia les dio 40 días para que se arrepintieran. Quizás hubiese personas que se querían arrepentir, y los hubo. Y eso lo aclara 1 San Pedro capítulo 3, versículo 18 en adelante. Capítulo 4, versículo 6. Que Jesús profetizó y dijo en vida: también de cierto os digo que los muertos oirán su voz. Y ahora es que los muertos iban a oír su voz. Cuando Jesús muere, se cumple esa profecía porque Él tenía que predicar el evangelio a aquellas personas que eran las otras ovejas, la descendencia de Adán y Eva, los que fueron desobedientes al llamado de Dios. Estas personas se arrepintieron en la condenación de sus cuerpos en los 40 días de diluvio, y Dios en su misericordia salvó sus almas y se fueron a la morada de los muertos, que es el Seol, en un lugar muy aparte,
y también tenía un lugar aparte donde estaba Abraham y su descendencia, de aquellos que eran fieles sobre la faz de la tierra. Por tanto, Jesús cumple su función de predicar este gran trabajo, esta gran tarea que Dios le encomendó a su Padre aquí, en la tierra y debajo de la tierra. O sea, la misión de Jesús no era sobre la faz de la tierra solamente, sino que también era dentro de la tierra. Y para hacerlo dentro de la tierra tenía que morir. Pero si Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Claro, Dios es un Dios de vivos y Él predica a aquellos que están vivos, que se arrepientan. Pero las personas también que se arrepienten y han vivido una vida fiel a Dios, o como en esta ocasión, ellos, los del tiempo de Noé, se arrepintieron. Y Dios tuvo misericordia de ellos y lo trasladó también al centro de la tierra, a la morada de los muertos, que es el Seol, y ahí se cumple pues lo que dice, que ellos siguen vivos, vivos para Dios. Entonces, uno cuando muere, amada Iglesia de Jesucristo, sabemos muy bien que no acaba la vida, nuestra vida no acaba. El Seol es una morada de todos aquellos que han muerto. Siguen viviendo, son los muertos. Sigue viviendo, claro, muere nuestro cuerpo, pero sale nuestra alma. Y si nuestra alma ha sido fiel a Dios, se queda con ese espíritu y sigue viviendo. Pero si no ha sido fiel a Dios, esa alma muere. Dios le quita el espíritu, pero sigue vivo esa alma, pero en condenación. El alma se forma cuando un hombre tiene coito y Dios le da el espíritu. Cuando esa semilla se une al espíritu, o el espíritu se une a esa semilla, recién se va formando el alma en sus sentimientos, pensamientos. Y es un ser, viene a ser otro ser. Por tanto, el hombre es cuerpo, alma y espíritu. Muere el cuerpo, sigue vivo el alma y sigue vivo el espíritu. Si el creyente ha sido fiel a Dios sobre la faz de la tierra, se va con el espíritu. Pero si ha sido infiel, Dios le quita su espíritu y esa alma está muerta. Sigue viviendo, pero está muerta. Pero si ha sido fiel, sigue viviendo, pero está con el espíritu. Por tanto, Jesús fue a predicar a los vivos. Dios es un Dios de vivos, por tanto ahí se cumple que Jesús está con esa persona porque sigue viviendo. Sigue viviendo y tiene su espíritu. Y Jesús tiene esa comunión por su espíritu. Amada Iglesia de Jesucristo, Dios nos creó con un propósito de inmortalidad. Dios le dijo a Abraham en las Escrituras, en el capítulo 13, libro de Génesis, le dio una promesa y le dijo acerca de su descendencia: mira la arena del mar y cuéntala, si la puedes contar. Lo desafió si lo podía contar. Así será tu descendencia. Amada Iglesia de Jesucristo, yo le digo, Abraham se puso a contar, se imaginó si podía poder contar la arena del mar. Y pensándolo bien, dijo, no puedo. Entonces, yo le pongo también un ejemplo. La inmortalidad que Dios ha dado es como los números. Nunca hay un final para el conteo de los números. No hay un final y los números siguen y siguen y siguen y nunca vas a parar de terminar de contar la cantidad de lo que es el número. Es así lo que Dios le estaba presentando ese ejemplo a Abraham. También le dijo, cuenta las estrellas. Y viéndolo bien,
no hay un término, un fin para los números. Es así la inmortalidad, la vida eterna que Dios nos ofrece sobre la faz de la tierra, para aquellos que han sido y que son fieles aquí. Por tanto, amada Iglesia de Jesucristo, si estamos con Dios, si permanecemos fieles a Dios y llegó el momento de partir de esta tierra, salir de este cuerpo, nuestra alma se va con nuestro espíritu para tener comunión con Dios por la eternidad. Pero si hemos sido infieles sobre la faz de la tierra, la muerte nos sorprendió y no nos dio oportunidad, no nos dio tiempo para arrepentirnos. Nuestro espíritu sale, se va a la vida y abandona al otro ser que le dio la vida, al alma. Y se separan ambos del cuerpo. Y la alma se va sin el espíritu. Por tanto, esa alma sigue viviendo, pero está muerto. Está sin comunión con Dios. No hay ninguna comunión. Por tanto, Dios no le va a oír sus súplicas. Y está condenado al infierno por toda la eternidad. Por eso que cuando uno muere, bien el alma se va con el espíritu, si es fiel a Dios, o bien el alma se despide del espíritu y del cuerpo y se va solo a la condenación eterna. Amada Iglesia de Jesucristo, por eso, si tenemos vida, hay que valorarlo y hay que hacer todo cuanto podamos hacer y que esté a nuestro alcance para la gloria y honra de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Ha sido un gusto haberles compartido la palabra de Dios y conmigo será hasta otra oportunidad. Si Dios, el Dios de Israel omnipotente y soberano, así lo quiere. Aleluya. Gloria a Dios.